Muy buenos días, jóvenes. Esta es nuestra segunda sesión de física y vamos a hablar de lo que es la transformación de unidades de un sistema a otro. Primeramente vamos a ver lo que es la notación científica. ¿Sí? Cuando ustedes trabajan con un valor que está siendo elevado a una potencia, se resuelve multiplicando ese valor por sí mismo la cantidad de veces que indique ese exponente o la potencia. Por ejemplo, tenemos 6 al cuadrado, pues es multiplicar el 6 por sí mismo 2 veces. El 9 al cubo sería multiplicar el 9 por sí mismo 3 veces. Y así sucesivamente. En el caso de las potencias base 10, pues siempre es el 10 el que se va a estar multiplicando. Por ejemplo, 10 a la primera potencia, pues el resultado es un 10, porque solamente es el exponente 1. En el caso del 10 al cuadrado, pues es multiplicar el 10 por sí mismo 2 veces y nuestro resultado sería el 100. En el caso del 10 al cubo, se multiplicar el 10 por sí mismo 3 veces, 10 por 10 por 10, y nuestro resultado es 1000. Ahora bien, ¿qué podemos observar? Pues que de acuerdo al exponente al que estaba siendo elevado a la base 10, mi resultado seguido de tantos ceros como me estaba indicando. Por ejemplo, en el 10 a la 8, para poder obtener su resultado, sería un 1 seguido de 8 ceros. Y esto lo obtenemos multiplicando el 10 8 veces. Ahora bien, si nosotros estamos trabajando con exponentes negativos, ¿cómo expresa esto? Bien, en el caso del 10 a la menos 1, yo tendría que poner un 1 dividido entre el 10 a la primera potencia. Al poner esa base 10 como denominador, su exponente pierde el signo de acuerdo a la ley de los exponentes, que esto es un tema que ustedes trabajaron en primer semestre y en su curso de inducción. Bien, en el caso del 10 a la menos 2, nuevamente ponemos un 1, dividimos entre 10 al cuadrado, ahí ya perdió totalmente ese signo negativo. Esto también se puede expresar como 1 entre 100 o bien 0.01 como resultado. En el caso del 10 a la menos 6, que es el último ejemplo que está ahí, sería 1 entre 10 a la 6, ya perdió el signo negativo, o lo puedo expresar entre 1 sobre 1.000.000 y posteriormente hacer la división, que sería un 0, un punto, 5 ceros y un 1. Cuando se trata de potencias negativas, pues el resultado es que después del punto yo voy a contar un espacio menos 5, si la potencia es 6, pues voy a poner 5 ceros, siempre va a ser uno menos de acuerdo a la potencia y después el 1. Con la notación científica, nosotros podemos hacer una serie de operaciones como son la suma, la resta, multiplicación, división, potenciación, incluso las raíces. Y ahora vamos a ver cómo serían estas. Veamos, en el caso de la multiplicación, en el inciso A tenemos 10 a la 3 por 10 a la 4. Nuestro resultado final va a ser esa base 10, pero ¿qué vamos a hacer con los exponentes? Nuevamente, como estamos trabajando con exponentes, pues vamos a aplicar las leyes de los exponentes. ¿Qué pasa cuando se multiplican dos valores que tienen cada uno de ellos exponente? Pues los exponentes se suman. Entonces vamos a sumar el 3 y el 4. El resultado final sería 10 a la 7 o bien 1 por 10 a la 7. En el inciso B tenemos 1 por 10 a la 3 multiplicado nuevamente. Vamos a sumar esos exponentes que son el 3 y el 2 y nuestro resultado final sería 1 por 10 a la 5. En el inciso C ya tenemos dos valores que están elevados a una potencia base 10, pero ya no estamos trabajando con los 1, sino que ahora es 2 por 10 a la 4 multiplicado por 3 por 10 a la 2.
tengo que multiplicar el 2 y el 3, me va a dar el 6. Y para poder obtener el exponente final de esta notación científica, pues nuevamente aplico la ley de los exponentes y lo sumamos. Serían 6 por 10 a la 6. Recuerden que los exponentes pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y si es un exponente positivo y uno negativo, pues en lugar de sumarse, pues se van a restar. Pero si son dos exponentes negativos, se van a sumar y se van a expresar con signo negativo. Ahora vamos a ver, en el caso de las divisiones. Por ejemplo, en el inciso A yo tengo 1 entre 10 elevado a la 4. Bien, si yo no lo quiero, si quiero resolver la división, pues tendría que poner 10 a la menos 4 de acuerdo a la ley de los exponentes. O bien, 1 por 10 a la menos 4. En el inciso B tengo 1 entre 10 a la menos 2. Al resolver la división, mi resultado sería 10 a la 2. Recuerden que si está un exponente negativo dividiendo, pues a la hora de que ya pasa al numerador, pierde ese signo negativo o viceversa. En el inciso C tenemos 6 entre 3 por 10 a la 4. Primero tengo que hacer la división del 6 entre el 3. Y del otro lado, la notación científica sería 1 entre 10 a la 4. 6 entre 3 me da 2 por 10. Como el 4 está en el denominador, o sea, el exponente 4, pues a la hora de expresar mi resultado final, ese exponente 4 va a tener que ponerse con signo negativo. Ahora bien, en el caso de las sumas o las restas, yo puedo realizar estas sumas y restas siempre y cuando el exponente que comparte en la notación científica con la que estoy trabajando, pues sea el mismo. Veamos el inciso A. Tengo 2 por 10 a la 3 más 3 por 10 a la 3. Ya vimos que la base 10 tiene el mismo exponente. Procedo a sumar el 2 y el 3 que me da 5. Por 10 a la 3, porque los dos comparten la base 10 con el mismo exponente. En el inciso B tenemos 8 por 10 a la 8 más 0.5 por 10 a la 8. Ya checamos que tienen el mismo exponente las bases. Sumamos el 8 y el punto 5. Y en el inciso C, pues es lo mismo, nada más que tenemos 7 por 10 a la 12 y 9 por 10 a la 12. Sumamos 9 y 7, me va a dar ese 16 por 10 a la 12. Si fueran restas, pues nada más se restarían esos dos valores y la potencia, como dijimos, la base 10 tiene que estar elevado al mismo exponente. En el caso de tener que elevar en las potencias, como en el ejemplo que tenemos ahí, veamos el inciso A. Dice 10 a la 5 elevado a la 2. Aplicamos las leyes de los exponentes. La ley de los exponentes nos indica que si yo tengo un valor que está elevado a un exponente y ese valor lo voy a elevar a otro exponente, los dos exponentes se van a multiplicar. Entonces pongo la base 10 y multiplico ese 5 por 2, que me va a dar como resultado un exponente 10. O bien 1 por 10 a la 10. Y aquí tenemos un 10 a la menos 4 elevado a la 3. Pues multiplicamos menos 4 por 3, me va a dar 10 a la menos 12. O bien 1 por 10 a la menos 12. En el inciso C tengo 5 por 10 a la 2 elevado a la 2. Como pueden observar, ese 5 está dentro del paréntesis que nos indica que se va a elevar al cuadrado. Por tanto, ese 5 lo tengo que elevar al cuadrado. Y después, los exponentes de la base de 5 al cuadrado, 25, y 2 por 2 me da 4. Entonces, el resultado final sería 25 por 10 a la 4. En el caso de las raíces, por ejemplo, en el inciso A, tengo raíz cuadrada de 10 a la 4. Entonces, voy a poner el 10 elevado a la cuarta potencia. Pero ese exponente 4 lo voy a entre el número correspondiente al tipo de raíz con la que estoy trabajando. Si yo estoy trabajando con una raíz cuadrada, pues voy a dividir entre 2. Si estuviera trabajando con una raíz cúbica, dividiría entre 3. Si fuera una raíz cuarta, tendría que dividir entre 4. Entonces sería 10 a la 4 entre 2. 4 entre 2 me da 2. El resultado sería 10 al cuadrado o bien 1 por 10 al cuadrado. En el inciso B tenemos raíz cuadrada de 10 a la 8. Voy a poner el 10 elevado a su exponente 8 y voy a dividir entre 2. Me va a quedar 10 a la cuarta. En el caso del inciso C tenemos raíz cuadrada de 10 al cuadrado.
pues si yo divido ese exponente 2 entre 2 me va a dar un 1. Y la potencia 1 colocar nada más la base es sin ningún número, es la forma correcta de expresarla. Para poder realizar las transformaciones de unidades de un sistema, debemos de tener una tabla de equivalencias para que podamos realizar todas las operaciones que nos sean indicadas en las actividades. Muy bien, veamos un primer ejemplo. Dice, transforma 12 kilómetros a metros. Tengo que buscar las equivalencias que necesite para hacer esta transformación y me encuentro con que ocupo nada más una. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Bien, voy a colocar ese valor que son los 12 kilómetros y vamos a dibujar una especie de una H mayúscula. En esa H mayúscula o casilla vamos a acomodar los elementos de la equivalencia que son el 1 kilómetro y los 1000 metros. Los 12 kilómetros, que son el dato que me proporcionan, tienen que estar alineados con la parte superior de esa H mayúscula. Ahora bien, para que yo pueda quitar esos kilómetros y mi resultado final quede en metros, que es lo que estoy buscando, pues el 1 kilómetro de mi equivalencia lo voy a poner como si estuviera dividiendo y los 1000 metros en la parte superior. Para obtener el resultado final, yo voy a multiplicar 12 por 1000, que sería 12,000. 12,000 metros, porque al momento de acomodar los elementos de mi equivalencia de esta forma, desaparecen los kilómetros y me quedan las unidades que estoy buscando. Ahora bien, si me piden transformar 10 kilómetros por hora a metros por segundo, nuevamente voy a buscar las equivalencias. En este caso, necesito 2 equivalencias, la de 1 kilómetro igual a 1000 metros y la de 1 hora que es igual a 3600 segundos. ¿Cuántas casillas en forma de H voy a colocar? Voy a colocar una por cada equivalencia que necesite. Si necesito 2 equivalencias, voy a poner 2 casilleros en forma de H. Y vamos a acomodar los 10 kilómetros por hora, alineando los kilómetros con la parte de esos casilleros en forma de H y las horas con la parte inferior. Y voy a acomodar mis equivalencias en el primer casillero. Voy a poner la de 1 kilómetro igual a 1000 metros. Como habíamos dicho hace rato, si yo quiero eliminar los kilómetros de esa equivalencia tienen que quedar en la parte inferior y pongo 1 kilómetro. En la parte de arriba y con color amarillo, los 1000 metros, que es la contraparte de esa equivalencia. En la siguiente H o casillero voy a colocar la otra equivalencia, que es 1 hora igual a 3600 segundos. Bien, lo que yo quiero eliminar son las horas. Entonces, si en mi expresión de 10 kilómetros por hora, las horas están en la parte inferior, pues las horas de la equivalencia las voy a poner en la parte superior, que es lo que está en color blanco. Y los 3600 segundos, que es lo que está en color amarillo, en la parte inferior, para que a la hora de cancelar las horas y los hombros, el resultado final quede con los metros en la parte superior y los segundos en la parte inferior, que es como debe de estar expresada velocidad, que sería 2.77 el resultado. ¿Cómo obtengo ese 2.77? Voy a multiplicar todo lo que está en la parte superior, el 10, el 1000 y el 1. Y voy a dividir entre el resultado de la multiplicación de todo lo que está en la parte inferior, que sería el 1 y los 3600. Si hacemos bien las operaciones, nos debe de salir un 2.77 como resultado. En su cuadro de ejercicios o de actividades que se les entregó por parte de la dirección, van a encontrarse con estos 3 grupos de ejercicios que son lo que van a subir a la plataforma. Hay que resolverlos. La primera sección que se ve ahí, que dice el número 4 romano, es para hacer transformaciones de unidades. Y el 1 romano y 2 romano es para trabajar con nota científica. Muchas gracias por su asistencia y participación.